¿Qué tienes en tu refrigerador ahora mismo esperando ser recalentado mañana? Piénsalo. Una sobra de arroz, unas verduras cocinadas, algo con aceite que quedó del almuerzo, quizás un poco de carne procesada para el desayuno. Ahora quiero que guardes esa imagen en tu mente, porque antes de que termine este video, es muy probable que quieras sacar al menos una de esas cosas del refrigerador. Y no por miedo, sino porque vas a entender exactamente lo que le ocurre a tu cuerpo cada vez que recalientas esos alimentos. Lucía tenía 68 años. Era ordenada, práctica, cocinaba en grandes cantidades los domingos para no tener que cocinar durante la semana. Arroz, espinacas rehogadas con ajo, algo de carne. Lo guardaba en recipientes bien tapados en el refrigerador y lo recalentaba cada día. Hacía exactamente lo que le habían enseñado a hacer. Lo que hacemos todos. Cuando llegó a mi consulta con los resultados de sus exámenes, yo sabía lo que venía. El diagnóstico era cáncer de páncreas. Y cuando Lucía me miró y me preguntó cómo era posible si ella comía sano, si cocinaba en casa, si evitaba los restaurantes y la comida basura, no supe cómo responderle en ese momento. Hoy sé la respuesta. Y es la respuesta que te voy a dar en los próximos minutos. El cáncer de páncreas tiene una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente el 12%. 12. No es una enfermedad que da segundas oportunidades cuando se anuncia. Es una enfermedad donde la prevención no es la mejor estrategia. Es la única estrategia que funciona de manera consistente. Soy el Dr. Sebastián Villanueva, especialista en salud para adultos mayores. Y lo que voy a compartirte hoy no lo vas a escuchar en la mayoría de las consultas médicas, porque no forma parte de los protocolos estándar, pero está documentado en la literatura científica. Y cambia por completo la manera en que deberías pensar sobre lo que pones a calentar en tu cocina. Hay 4 alimentos específicos que, cuando los recalientas, se transforman químicamente en algo que tu cuerpo no puede distinguir de un compuesto carcinógeno. El primero ya lo sospechas, pero el cuarto te va a sorprender más que todos los demás juntos. Y cuando llegues al cuarto, vas a entender por qué el caso de Lucía tenía sentido. Antes de que comencemos, quiero explicarte algo fundamental. No porque sea obligatorio, sino porque si entiendes el mecanismo, no vas a necesitar memorizar reglas. Vas a entender por qué cada uno de estos 4 alimentos se comporta de manera diferente cuando el calor los toca por segunda vez. Cuando cocinas un alimento por primera vez, ocurren reacciones químicas naturales. Las proteínas interactúan con el calor, las grasas comienzan a oxidarse, los compuestos que contienen nitrógeno reaccionan con los aminoácidos disponibles. En la mayoría de los casos, los compuestos producidos por esa primera cocción están en cantidades que el cuerpo puede manejar, procesar y eliminar sin consecuencias graves. Pero cuando recalientas ese mismo alimento, la ecuación cambia de manera fundamental. Los antioxidantes protectores que quedaban en el alimento después de la primera cocción se degradan aún más o desaparecen por completo. Esos amortiguadores biológicos que habrían neutralizado parcialmente los compuestos dañinos ya no están. Las reacciones químicas que produjeron pequeñas cantidades de compuestos carcinógenos durante la primera cocción se aceleran de nuevo, pero esta vez sin esos amortiguadores. La actividad bacteriana que ocurrió durante el enfriamiento y el almacenamiento ya comenzó a convertir ciertos compuestos, especialmente nitratos en las verduras, en formas más reactivas y más peligrosas. El calor entonces empuja esas formas intermedias hacia compuestos carcinógenos definitivos. Los compuestos específicos que más preocupan a los investigadores se llaman nitrosaminas y aminas heterocíclicas. Ambos han sido clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como probables carcinógenos humanos. Piensa en ellos como herramientas de daño al ADN que tu cuerpo no puede ver ni sentir mientras actúan. No duelen, no inflaman, no mandan ninguna señal visible mientras se acumulan a lo largo de años y décadas de exposición repetida. Y eso es exactamente lo que hacía Lucía, cada semana, durante 15 años. Empecemos por el primero, y este es el que menos te sorprende, pero que casi todo el mundo usa de la manera equivocada. Alimento 1. Las carnes procesadas.
La salchicha recalentada del desayuno, la longaniza de ayer, el jamón del sándwich que sobró, el chorizo que cocinaste el domingo y guardaste para la semana. Estas carnes ya contienen una concentración significativa de nitrosaminas, simplemente por la manera en que fueron fabricadas. Los nitritos que se usan como conservantes durante el procesado reaccionan con las aminas naturalmente presentes en la proteína de la carne, produciendo nitrosaminas antes de que el alimento llegue siquiera a tu cocina. Cuando recalientas esas carnes, no estás empezando con una pizarra química limpia. Estás aplicando calor a un alimento que ya contiene carcinógenos documentados, y el calor acelera la formación de nitrosaminas. Cuanto más alta la temperatura y más larga la exposición, más se compone la reacción. Piensa en esto así. Imagina que las nitrosaminas son pequeñas chispas. La primera cocción produjo algunas chispas. Cuando guardas la carne y la vuelves a calentar, estás añadiendo combustible a esas chispas. El microondas, especialmente, calienta de manera desigual, creando puntos de temperatura extrema en la superficie de la carne, donde la concentración de estos compuestos se multiplica de manera significativa, en zonas tan pequeñas que no puedes verlas ni notar que la superficie se chamuscó. Investigaciones que examinaron el mecanismo específico de los compuestos nitroso-dietéticos y el riesgo de cáncer de páncreas encontraron que una ingesta dietética alta de estos compuestos está asociada con riesgo elevado de cáncer pancreático. Estudios que examinaron el consumo de carnes rojas y procesadas proponen varios mecanismos que las vinculan al cáncer de páncreas, identificando las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos nitroso producidos al cocinar a altas temperaturas como los mutágenos clave. La verdad práctica es esta. Las carnes procesadas contienen sus propios precursores carcinógenos incorporados. Cocinarlas una vez ya es un evento químico. Recalentarlas a altas temperaturas es añadir acelerante a una reacción que nunca debería haberse fomentado. Si vas a comer estas carnes, y no te estoy diciendo que nunca las comas, cómelas una sola vez, recién preparadas. Nunca las recalientes en el microondas a temperatura alta. Y si sobran, no las guardes para recalentar. La próxima porción, que sea recién cocinada. Pero si pensabas que las carnes procesadas eran el único villano obvio en esta lista, espera a escuchar el segundo alimento, porque este es el que más sorprende a la gente. Y la razón de la sorpresa es exactamente la misma razón por la que es tan peligroso. Alimento 2. Las espinacas y las verduras ricas en nitratos. Este es el alimento que llevas recalentando porque te dijeron que era saludable, porque te lo recomendaron, porque hiciste lo correcto al incluirlo en tu dieta. Las espinacas cocidas que sobraron del almuerzo. El caldo de verduras que preparaste ayer con apio y zanahorias. Las acelgas rehogadas que guardaste en el refrigerador. Las espinacas contienen nitratos naturales. En espinacas frescas, esos nitratos son completamente inocuos e incluso beneficiosos para la presión arterial y la función cardiovascular. Tu cuerpo los maneja sin problema. Pero cuando cocinas las espinacas y las dejas enfriar, incluso dentro del refrigerador, la actividad bacteriana y las reacciones enzimáticas dentro de la verdura cocinada comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Esta conversión ocurre de manera continua durante el almacenamiento. Cuanto más tiempo pasan las espinacas cocinadas en el refrigerador, más nitritos contienen. Cuando las recalientas, ocurren dos cosas al mismo tiempo. El calor impulsa la formación adicional de nitritos, y el calor también impulsa una reacción entre esos nitritos y los aminoácidos presentes en las espinacas, produciendo nitrosaminas. Los mismos compuestos que aparecieron en las carnes procesadas, ahora generados dentro de la verdura que pusiste a calentar porque creías que era lo más sano que tenías en el refrigerador. Un estudio publicado en la revista científica Foods advirtió específicamente contra almacenar espinacas hervidas durante más de 12 horas a temperatura ambiente, precisamente por esta vía directa de conversión de nitratos en nitrosaminas. Lo mismo aplica a otras verduras ricas en nitratos, como el apio, la remolacha, la col rizada y la zanahoria. El apio en particular contiene concentraciones extremadamente altas de nitratos. Cuando el apio se cocina en sopas y guisos y luego se recalienta repetidamente, como ocurre constantemente en la cocina doméstica,
Cada ciclo de recalentamiento impulsa la conversión de nitrato y nitrito en nitrosamina. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer confirmó que las nitrosaminas en los alimentos son carcinógenos establecidos vinculados a cánceres gastrointestinales y pancreáticos. La ironía es exacta. La verdura que recalientas específicamente porque es saludable se está transformando químicamente en algo que trabaja en contra de la misma protección que se suponía que debía darte. El enfoque más seguro es directo. Cocina las espinacas y las verduras de hoja verde en la cantidad que vayas a comer de inmediato. Si te sobran espinacas cocinadas, cómelas frías al día siguiente en una ensalada en lugar de recalentarlas. El frío no impulsa la reacción que forma nitrosaminas. El calor sí lo hace. Ahora bien, el tercer alimento es diferente a los dos anteriores en una manera importante. Aquí el problema no viene de la verdura ni de la carne. Viene de algo que usas para cocinar todos los días y que probablemente nunca has pensado como una fuente de riesgo. Alimento 3. Los aceites de cocina y los fritos recalentados. Las papas fritas de ayer. El pollo frito que sobró. Cualquier alimento que cocinaste en aceite y guardaste en el refrigerador para el día siguiente. Cuando un aceite de cocina, especialmente un aceite poliinsaturado, como el de girasol, maíz, soya o canola, se calienta a temperatura de cocción, comienza un proceso llamado peroxidación lipídica. Los enlaces dobles en los ácidos grasos poliinsaturados reaccionan con el oxígeno y el calor para producir una cascada de compuestos oxidados, aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, en presencia de alimentos con almidón. Imagina que el aceite es como una esponja que absorbe el calor y el oxígeno y los convierte en compuestos que dañan directamente el ADN de tus células. Eso es lo que son los aldehídos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, herramientas de daño genético que actúan en silencio. Cuando ese aceite ya calentado una vez se vuelve a calentar, o cuando el alimento frito en ese aceite se recalienta, el proceso de oxidación continúa desde donde se quedó. Cada exposición adicional al calor compone el daño. El punto de humo, que es la temperatura a la que el aceite comienza a degradarse visiblemente, baja con cada uso, lo que significa que el aceite alcanza su umbral de descomposición tóxica más rápido y a temperaturas más bajas con cada ciclo de recalentamiento. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado varios de los compuestos primarios producidos por el calentamiento repetido del aceite, incluyendo la acrilamida y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como probables carcinógenos humanos. El riesgo específico adicional de recalentar alimentos fritos, en lugar de simplemente freírlos a altas temperaturas, es este. Cuando el alimento frito se recalienta, especialmente en el microondas, la temperatura superficial se vuelve desigual. Algunas áreas del alimento se chamuscan a temperaturas muy altas, mientras que otras apenas se calientan. Las áreas chamuscadas producen las concentraciones más altas de los 3 tipos de compuestos dañinos, y ese chamuscado puede ocurrir a un nivel microscópico que no siempre produce dorado visible. Tu ojo no lo ve, tu cuerpo sí lo recibe. El enfoque más seguro es concreto. No recalientes alimentos fritos. Come los fritos recién preparados, de inmediato. Si debes recalentar algo frito, usa el horno a temperatura moderada, que caliente el alimento de manera uniforme en lugar de chamuscar las superficies. Y nunca reutilices el aceite de freír. Descártalo después de un uso. El tiempo que ahorras reutilizando el aceite no vale lo que acumulas en tu cuerpo cada vez que lo haces. Ahora llegamos al cuarto alimento, y este es el que más sorprende a la gente cuando lo escucha, porque el riesgo aquí no viene de ninguna reacción química que puedas entender de manera intuitiva. Viene de algo que continúa ocurriendo dentro del alimento mucho después de que cerraste el recipiente y lo pusiste en el refrigerador. Y cuando te explique el mecanismo, vas a entender exactamente por qué el caso de Lucía tenía sentido desde el principio. Alimento 4. El arroz. Casi cada familia en toda América Latina cocina arroz en grandes cantidades. Es práctico, es económico, es parte de prácticamente todos los almuerzos. Y es perfectamente razonable guardar lo que sobra para el día siguiente. El problema no es el arroz. El problema es lo que vive dentro del arroz cocido mientras espera en el refrigerador. Cuando el arroz se cocina, sus esporas sobreviven al proceso de hervido.
Hay una bacteria llamada Bacillus cereus, cuyas esporas resisten la temperatura de la cocción y permanecen dormidas dentro del grano cocido. Cuando el arroz se enfría y comienza a almacenarse, incluso dentro del refrigerador, esas esporas despiertan y la bacteria empieza a multiplicarse. Hasta aquí, el problema parece manejable. Calentar el arroz mata las bacterias. Y es verdad, el problema es lo que ocurre antes de que lo calientes. Durante el periodo de almacenamiento, el Bacillus cereus produce dos tipos de toxinas. Una de ellas causa vómitos en pocas horas. La segunda causa diarrea y se produce específicamente durante la fase de almacenamiento, no después de recalentar. El punto crítico que la mayoría de las personas nunca conoce es este. Cuando recalientas el arroz, matas a las bacterias, pero las toxinas que ya produjeron son termoestables y termoresistentes. Sobreviven al recalentamiento completo en el microondas. Sobreviven al recalentamiento en la estufa. Las bacterias desaparecen. Las toxinas permanecen en el alimento. Piensa en esto como si las bacterias fueran trabajadores de una fábrica, que producen un veneno y luego se van. Calentar el arroz destruye a los trabajadores, pero el veneno que fabricaron mientras estaban ahí ya está mezclado con el alimento. No hay manera de quitarlo con calor. A corto plazo, esas toxinas causan náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarrea. Desagradable, pero manejable. A largo plazo, y esta es la conexión que la mayoría de las personas nunca escucha, la exposición repetida de bajo nivel a toxinas bacterianas provenientes del arroz mal almacenado y recalentado contribuye a la inflamación intestinal crónica. La inflamación crónica del tracto gastrointestinal es una de las vías más documentadas hacia los cánceres gastrointestinales. Cada vez que el revestimiento intestinal es irritado por toxinas termoresistentes, la respuesta inflamatoria deja daño microscópico. A lo largo de años y décadas de exposición semanal, ese daño acumulado crea el ambiente celular en el que puede desarrollarse el cáncer. Esto no es especulativo. La conexión entre la inflamación intestinal crónica y los cánceres gastrointestinales es uno de los hallazgos más replicados en la epidemiología del cáncer. Lucía cocinaba arroz cada domingo. Lo guardaba en el mismo recipiente. Lo recalentaba de lunes a jueves. 15 años. Semana tras semana. No estaba haciendo nada que pareciera incorrecto. Estaba haciendo exactamente lo que hace la mayoría de las familias en cualquier hogar de América Latina. El protocolo para el arroz es específico y sencillo. Después de cocinarlo, enfríalo rápidamente dentro de 1 hora y ponlo en el refrigerador. El enfriamiento rápido evita que la temperatura permanezca en el rango de crecimiento bacteriano el tiempo suficiente para una producción significativa de toxinas. Guárdalo refrigerado no más de 24 horas. Cuando lo recalientes, recaliéntalo una sola vez. Asegúrate de que alcance temperatura de vapor en todo el recipiente, no solo tibio en el centro. Y nunca recalientes el arroz una segunda vez. Cocina el arroz en cantidades más pequeñas para que sobre menos. El tiempo que ahorras cocinando en grandes cantidades no vale el riesgo acumulado de exposición semanal a toxinas bacterianas a lo largo de décadas. Protocolo final. Quiero que te lleves de este video una imagen clara y específica. No ansiedad, información. 4 alimentos, 4 mecanismos distintos, un principio unificador. Las carnes procesadas recalentadas producen nitrosaminas, compuestos que la investigación ha vinculado específicamente al desarrollo del cáncer de páncreas y que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica como probables carcinógenos humanos. Las espinacas y las verduras de hoja verde, ricas en nitratos, convierten sus nitratos naturales en nitritos y luego en nitrosaminas, a través de una reacción impulsada por el calor que es completamente prevenible simplemente comiéndolas frías o cocinándolas frescas. Los aceites de cocina y los alimentos fritos recalentados producen una carga acumulada de aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, compuestos genotóxicos que dañan el ADN directamente con cada ciclo adicional de calentamiento. Y el arroz mal almacenado y recalentado entrega toxinas bacterianas termoresistentes que sobreviven al microondas y se acumulan como inflamación intestinal crónica a lo largo de años de exposición repetida. Nada de esto requiere que cambies toda tu dieta.
Nada de esto te pide que dejes de disfrutar la comida. Requiere 4 cambios específicos de hábito. No recalientes carnes procesadas a temperatura alta. Come las verduras de hoja verde cocinadas frías al día siguiente en lugar de recalentarlas. Descarta el aceite usado y nunca recalientes alimentos fritos. Enfría el arroz rápidamente, refrigéralo dentro de la primera hora y recaliéntalo una sola vez hasta temperatura de vapor en todo el recipiente. Eso es el resumen práctico. Esos 4 cambios, aplicados de manera constante a tus hábitos semanales de cocina, reducen de manera significativa tu exposición a la clase específica de compuestos que los investigadores y oncólogos conectan con los cánceres de menor tasa de supervivencia. Lucía, que llegó a mi consulta hace 3 años, aplicó todos estos cambios después del diagnóstico. Hoy sigue en tratamiento, pero me dijo algo en la última consulta que no puedo olvidar. Doctor, ojalá alguien me hubiera dicho esto hace 20 años. Ese es exactamente el motivo por el que estoy grabando este video hoy. Si este video va a cambiar algo concreto en cómo cocinas esta semana, compártelo ahora mismo en tu grupo de WhatsApp familiar. ¿Hay alguien en tu familia que cocina arroz todos los domingos y guarda las espinacas para recalentar toda la semana, y que nunca ha pensado ni una sola vez en la química que está ocurriendo dentro de esos recipientes? Esa persona merece esta información. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 4 alimentos te sorprendió más? ¿Tenías el arroz o las espinacas en el refrigerador ahora mismo esperando ser recalentados? Recuerda siempre consultar con tu médico antes de realizar cambios importantes en tu alimentación. Este contenido es educativo e informativo y no reemplaza la consulta médica profesional. La conexión entre carcinógenos dietéticos y riesgo de cáncer está bien establecida en la literatura científica, pero el cáncer es complejo y el riesgo individual depende de muchos factores que solo tu médico, que conoce tu historia clínica, puede evaluar. Yo soy el Dr. Sebastián Villanueva. Tu bienestar después de los 60 es mi prioridad. Nos vemos en el próximo video.